Como bien sabemos, fumar no es saludable, aunque sea algo que ya está instaurado en la cultura. Pero queramos o no, el consumo de tabaco permitió, en cierta forma, que se descubra el primer virus de la historia. ¿Y cuál es este virus? ¿Quién y cómo lo descubrió? ¿Qué tiene que ver un cigarrillo con un virus? Te voy a contar y explicar todo esto, así que te respondo a... ¿cuál fue el primer virus descubierto? Vamos bien atrás en el tiempo para desarrollar toda esta curiosa cadena de acontecimientos que hizo que hoy sepamos lo que es un virus. Así que te presento el mapa de acontecimientos, de cómo empezamos acá y terminamos acá. ¿Están listos? Bueno, ¡vamos! Si bien podemos empezar el relato histórico mucho más atrás en el tiempo, vamos a situarnos a partir de 1492, año en el que Cristóbal Colón llegó a América. Como bien se sabe, luego de la llegada de Colón a América, comenzó una gran carrera de los reinos europeos por la conquista y, digámoslo con el término correcto, también del saqueo de recursos en el llamado Nuevo Mundo, o sea, en el continente americano. Entre los tantos recursos que había, los españoles también se interesaron en una planta que tenía usos bastante peculiares: el tabaco. En el diario Los Viajes de Colón hay una anotación datada en el 6 de noviembre de 1492 en la que relata que entre el 2 y el 5 de noviembre dos de sus exploradores se encontraron con un grupo de habitantes nativos que aspiraban el humo de unas hojas secas desde unos tubos. Iban siempre los hombres con un tizón en las manos y ciertas hierbas para tomar su saumerio, que son unas hierbas secas metidas en una cierta hoja seca, también a manera de mosquete, y encendido por una parte del por la otra chupan o sorben, y reciben con el resuello para dentro aquel humo, con el cual se adormecen las carnes y cuasi emborrachan, y así dice que no sienten el cansancio. Diario de Colón, primer viaje. De esta forma, en la excursión a cargo de Colón se encontró con que el tabaco era consumido por los indígenas taínos que habitaban en el Caribe, en lo que a día de hoy son las Bahamas, Cuba y Puerto Rico. El peculiar uso que los indígenas hacían del tabaco llamó bastante la atención a los europeos. Para los indígenas taínos, el tabaco, que en realidad tenía el nombre original de P7, que viene de la lengua náhuatl pipil, tenía muchísimos usos. El uso más regular era el consumo mediante la masticación o aspirando el humo de las hojas, pero también se hacía un jarabe que luego se convertía en una pasta que servía para aplicar en la piel con fines curativos, como por ejemplo ayudar a cicatrizar heridas o también como anestésicos para los dolores. En caso de dolores de cabeza se usaba la pasta de tabaco sobre los ojos. Fuera de los usos medicinales, también era muy importante en la tradición y religión. Los intercambios de tabaco, sea en hoja o en pipas, eran considerados símbolos de paz y acuerdos entre diferentes grupos o tribus. Y por otro lado, también estaba ligado a la figura del chamán, que utilizaba los humos de tabaco para alejar fuerzas malignas y también para comunicarse con los ancestros como un regalo para los espíritus. Por lo tanto, el tabaco era sagrado para ellos. Está claro que para los españoles la parte religiosa fue totalmente extirpada del uso de la planta, pero se quedaron con la parte medicinal. Y bueno, iba a decir también recreativa, pero capaz es incluso mejor decir la parte placentera y adictiva que provoca el tabaco. De esta forma es que España fue el primer país en transportar y realizar los primeros cultivos de tabaco. Los cultivos se realizaron en Cuba y Santo Domingo en el año 1530 y eran transportados a Europa en polvo. El primer uso por el que se interesaron fue el medicinal y por fines científicos, pero bastante rápido comenzó a distribuirse para el consumo recreativo, llegando 30 años después a Francia como un regalo para la reina Catalina de Medici, llamando a las hojas de tabaco como la hierba de la reina, o también nicotiana, o como hierba del embajador, ya que fue utilizada como una muestra de respeto entre naciones. Fue recién en 577 cuando el médico botánico Francisco Hernández de Boncalo llevó las primeras semillas de tabaco a España y desde ese momento se comenzó a cultivar y producir en toda Europa. Investigando encontré un buen de testimonios de la época en un texto de Juan Cárdenas, un médico y científico español que en el año 1577 se estableció en Guadalajara, México, para realizar investigaciones científicas. Entre esos estudios se encontraba un apartado dedicado al tabaco, que dice lo siguiente: la excelente y famosa planta del P7, el P7 es el tabaco, recuérdenlo, famosa digo, pues su nombre es ya celebrado, así por las Españas como por este nuevo mundo de las Indias, comienza desde su nacimiento a mostrar sus virtudes y grandeza, pues naciendo de una semilla menor que el grano de la mostaza, crece tanto que olvidada
de su naturaleza se levanta y encumbra sobre las demás hierbas y plantas hortenses. Son sus hojas largas, anchas y vellosas, muy semejantes a las del gordolobo. El tronco o vástago de las plantas es alto, áspero y tan grueso a veces como el de la mostaza, en cuyo remate nacen unas rosadas flores, no mayores que la flor del jazmín. Florece esta planta por tiempo de verano y echa su semilla allá por el otoño. Y esta es unos granos pardos metidos en unas cabezuelas como las de las amapolas. Contar quiero del pisiete el más extraño modo de medicina que en todo el arte médica jamás se imagina, y este solo he visto usar a los naturales de esta tierra, de quien los negros y muchos españoles y aun las mujeres lo han desprendido. Y es que toman esta hierba y después de seca y molida la envuelven en una otra hoja o canutillo y encendiéndola por una parte chupan el humo por la otra a fin de tragarlo. Como dije antes, el nombre de la planta era pisiete para algunos nativos, pero al parecer los españoles le cambiaron el nombre debido a que los indígenas tainos llamaban tabaco a las pipas que utilizaban para fumar. Esto según los relatos de Bartolomé de las Casas en 1552, aunque también hay otras teorías más, como que el nombre deriva de la isla donde fue descubierto, que se llamaba Tobago, o tal vez de la localidad mexicana Tabasco. De igual forma, puede pasar que el cambio de nombre se deba a una interpretación idiomática. Me explico, antes del año 1400 ya existían precedentes de palabras similares a la de tabaco, tanto en castellano como en portugués e italiano. Esto se debe a que los árabes utilizaban la palabra tabac o tubac para referirse a plantas medicinales. Puede que los españoles le hayan llamado tabaco para referirse a la planta como una planta medicinal, pero la realidad es que nunca sabremos a ciencia cierta la razón del cambio de nombre, y tampoco creo que nos importe tanto en este momento, ¿no? Porque llegados hasta acá todavía se deben estar preguntando ¿qué tiene que ver todo esto con el virus? O capaz se preguntan ¿por qué me estás hablando de tabaco y cigarrillos? Bueno, cigarrillos todavía no, pero casi. Y la otra pregunta puede ser ¿esto es la historia del tabaco o qué? Ey, no te enojes, que ahí voy a eso. Lo juro, ya vamos a llegar. Así que antes saltemos unos 300 años al futuro y vayamos a los 1800. Entre 1825 y 1833 se empezaron a producir los primeros cigarrillos que empezarían a comercializarse masivamente, y por lo tanto esto provocaría que se necesite una gran cantidad de tabaco. De esta forma se incrementarían las plantaciones de esta planta. Los primeros cigarrillos, que fueron inicialmente llamados pitillos, son una invención española, y cuenta una leyenda que se originaron por parte de un mendigo de Sevilla en el siglo XVI. Al mendigo se le ocurrió envolver en papel de arroz el tabaco picado que salían de las colillas de los puros que eran tirados al suelo. En la calle se le empezó a llamar papelinas y era consumido por la gente de menor recursos, quienes los empezarían a llamar cigarrillos más adelante. Al ver la gran popularidad que tenían los cigarrillos, a la típicamente tiburón empresarial se le ocurrió comercializarlo, ya que serían más baratos de producir que los puros. No tenemos un nombre en concreto sobre quién empezó a producirlos, ya que se empezó a extender en varias partes a la vez, y era un producto que se tenía que hacer a mano, uno por uno, y esto fue así hasta que en Estados Unidos James Albert Bonsack inventó en 1880 la primera máquina enrolladora de cigarrillos, que era una máquina a vapor capaz de automatizar la producción. Esa máquina podía enrollar 120.000 cigarrillos en 10 horas. Aunque podría decirse que Bonsack fue el padre del cigarrillo moderno, la verdad es que ese título, para bien o para mal, lo lleva James Buchanan Duke, un empresario que compró la patente de la máquina de Bonsack y con ayuda de sus recursos previos estableció su propia empresa de cigarrillos, siendo luego el fundador y la entidad más importante de la American Tobacco Company, al absorber a todas las pequeñas empresas competidoras en un monopolio tabaquero. Y se volverán a preguntar, ¿qué tiene que ver todo esto con un virus? Y no se enojen de vuelta, porque ahora sí que sí. Resulta que con la producción masiva, las tabaquerías tenían un problema con sus plantaciones de tabaco, y era que estas plantas solían presentar una enfermedad que se extendía y se expandía de planta en planta de forma bastante rápida. Esta enfermedad era llamada la enfermedad del mosaico del tabaco. Se presentaba en forma de manchas oscuras en las hojas del tabaco, para luego llevarlas a su inevitable muerte. Esto fue así durante varios años, y era una enfermedad de las plantas que era muy difícil de combatir, pero
Pero en 1886, el alemán Adolf Meyer, un químico agrícola que tras exhaustivas observaciones y experimentos logró descubrir que la enfermedad era un patógeno infeccioso, pero él no logró aislarlo y además seguía convencido de que era una bacteria. Sus investigaciones habían comenzado en el año 1879, cuando ocupaba el cargo de director de la Estación Experimental Agrícola en Wageningen, en los Países Bajos. Los agricultores del tabaco le pidieron que estudie la enfermedad que arruinaba tantas cosechas, y desde entonces estuvo 7 años estudiando la enfermedad que él llamó, él fue el que él bautizó como la enfermedad del mosaico de tabaco. Su mayor descubrimiento fue que la savia de una planta infectada podía propagar la infección a otra planta sana. Pasaron un par de años más hasta 1892, cuando por fin se pudo vislumbrar lo que era la causa de esa enfermedad, y esto fue gracias al microbiólogo y botánico ruso Dmitry Ivanovsky. Pero antes de hablar de él, tenemos que ir un poquito atrás en el tiempo para llegar a este momento. Casi 100 años antes del descubrimiento del virus, ya se había hecho la primera vacuna antiviral, que fue la vacuna contra la viruela, creada por Edward Jenner en 1796. Pero lo interesante de eso es que a pesar de que pudieron hacer una vacuna funcional y efectiva, no se sabía contra qué se la estaba haciendo. Ellos pensaban que era una bacteria desconocida. Otro inmunólogo llamado Louis Pasteur, que fue desarrollador de la vacuna contra la rabia en 1885, sostenía que tenía que haber un patógeno más pequeño que la bacteria. Debido a estas afirmaciones, su asistente, llamado Charles Chamberlain, creó lo que sería el elemento más indispensable para el descubrimiento del primer virus: un filtro de bacterias. El filtro de Chamberlain, o también llamado filtro de Pasteur-Chamberlain, era un filtro de agua de porcelana. El hecho de que sea de porcelana es indispensable en este asunto, ya que la porcelana tiene poros muy pequeños, tanto que una bacteria no puede pasarlos. Originalmente fue hecho por Chamberlain para que Pasteur pudiera filtrar las bacterias del agua para realizar sus experimentos. Así y todo, este filtro fue el que llevó al descubrimiento de las toxinas de la difteria y del tétanos, y más importante aún, aunque esos dos ya son bastante importantes, fue indispensable para el descubrimiento del primer virus. ¿Por qué? Porque Dmitry Yosifovich Ivanovsky utilizó justamente el filtro de Chamberlain para filtrar las bacterias de la planta de tabaco. Él molió las hojas de tabaco y las pasó por el filtro, y luego, ya con todo filtrado, realizó experimentos para ver si las hojas de tabaco filtradas seguían infectando plantas sanas. ¿Y qué creen que pasó? Así es, la infección continuaba. Entonces Ivanovsky fue el primero en poder demostrar que existían agentes infecciosos más pequeños que las bacterias. En ese momento histórico no se creía que existiera un ser vivo más pequeño que una bacteria. Y él no fue la excepción, ya que pensó que la infección se trataba de una toxina producida por las bacterias ya filtradas. Aunque él no identificó el virus, su descubrimiento fue el paso fundamental para el siguiente investigador, que es Martinus Wilhelm Beijerinck. Beijerinck era un excéntrico naturalista, botánico y microbiólogo neerlandés. Además de ser un gran científico, pecaba de tener una personalidad bastante extraña. Esto mencionado por sus alumnos, que no le tenían una gran simpatía, ya que se podría decir que Beijerinck era un obsesivo con la ciencia y su trabajo, al punto de que era verbalmente abusivo con sus alumnos cuando notaba que no tenían tanto interés o pasión por los estudios que él profesaba. Y también porque solía afirmar que el matrimonio o noviazgos y la ciencia no eran nada compatibles. Según él, la ciencia era lo más importante y no le daba tiempo para buscar o estar en pareja, así que nunca se casó. Pero por fuera de su personalidad, hablemos de su investigación, ya que luego que Ivanovsky filtrara las hojas de tabaco, Beijerinck se interesó profundamente en la investigación y para 1898 no solo había replicado los experimentos de Ivanovsky, sino que había logrado identificar lo que él llamó virus. Aunque bueno, el primer nombre que le puso fue Contagium Vivum Fluidum, que lo podemos traducir como fluido vivo contagioso. Le puso este nombre asumiendo que era una molécula u organismo muy pequeño. Esto fue debido a que para Beijerinck el virus era un ser vivo en estado líquido, lo que lo diferenciaba de una bacteria que era sólida. Una afirmación que años más tarde sería desmentida. Pero lo importante de esto es que Beijerinck
sí pudo identificar por primera vez al virus. También pudo obtener evidencias de que el virus crecía mejor en ciertas condiciones, tales como en el tejido vegetal en crecimiento, o también que la infección podía transferirse y replicarse de forma serial a otras plantas, y que también era capaz de difundirse a través de varios milímetros de gel. El descubrimiento que hicieron estos 3 científicos fue lo que impulsó una investigación exhaustiva sobre la naturaleza del virus a lo largo del mundo. Se empezó a estudiar diferentes virus en animales y humanos. Tras la publicación de Beijerinck, Friedrich Lüpher y Paul Frost utilizaron los métodos de investigación de Ivanovsky y el mismo Beijerinck y pudieron investigar el virus de la fiebre aftosa, que afectaba principalmente al ganado. Y 3 años más tarde, en 1901, Carlos Finlay, médico e investigador cubano, logró hallar el primer virus humano, que era la fiebre amarilla, descubriendo que el vector de la enfermedad era el mosquito. Pero recién en 1931, cuando se inventó el microscopio eléctrico, se pudo observar por primera vez el virus. Y tras algunos experimentos se concluyó que el virus no era un agente líquido como decía Beijerinck, sino que era un agente infeccioso sólido microscópico acelular que está conformado por genes que contienen ácidos nucleicos que forman moléculas largas de ADN o ARN y que están rodeadas de proteínas. Y para terminar, si se preguntan cómo es que infectan los virus, bueno, les cuento que un virus infecta a una célula y haciendo uso de sus genes le dan la orden a la célula para que sintetice los ácidos nucleicos y las proteínas que tiene el virus y así formen nuevos virus. Básicamente utiliza una célula para replicarse. Y bueno, otro video que no pensaba hacerlo tan largo, pero parece que ahora va a ser lo normal en mi canal. Me gusta hacer este tipo de videos igual, sobre todo cuando me voy metiendo más y más en las curiosidades. Pero bueno, con todo esto dicho y en resumen, así pasamos de Colón al descubrimiento del virus. Y espero que les haya gustado y como siempre no se olviden de dejar su like, de suscribirse y de dejar algún comentario que con tan poco me hacen muy feliz. Y nos vemos.